Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar una historia de amor que ha logrado algo verdaderamente extraordinario: conquistar al mundo. Sí, hablo de Kerem y Ande, el romance que todos miran. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en este fenómeno que ha capturado la atención de millones de personas, demostrando que el amor, cuando es genuino y vibrante, no conoce fronteras. Si son nuevos por aquí y les encantan las historias que te atrapan desde el primer segundo, no se olviden de darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras cinematográficas y de romance. Ahora sí, comencemos. El título mismo nos da una pista enorme: Kerem y Ande, amor que conquistó al mundo. El romance que todos miran. Esto no es un título cualquiera, ¿verdad? Nos habla de un impacto global, de una conexión que trasciende idiomas y culturas. Y es que la historia de Kerem y Ande en la pantalla ha logrado exactamente eso. Ha sido un torbellino de emociones, de miradas que lo dicen todo, de gestos que transmiten una profundidad inmensa, y de diálogos que, a pesar de estar en turco, han resonado en los corazones de personas de todas partes. ¿Qué tiene este romance para ser tan irresistible? ¿Qué es lo que hace que millones de personas se sienten a ver, con el corazón en un puño, cada uno de sus momentos juntos? Vamos a empezar por el principio, por la chispa que encendió esta hoguera. La química entre Kerem y Ande, tanto dentro como fuera de la pantalla, es simplemente palpable. No es algo que se pueda fingir, se siente. Es esa electricidad en el aire cuando están cerca, esa forma en que sus ojos se buscan, esa risa compartida que parece tan natural, tan real. Y es que cuando dos actores logran esa conexión, esa simbiosis, es casi imposible que el público no se enamore de ellos también. Ellos no solo interpretan a sus personajes, los viven. Y esa entrega es lo que ha hecho que su historia de amor sea tan creíble, tan conmovedora. La serie, por supuesto, juega un papel crucial. Los guionistas han sabido tejer una narrativa que, si bien puede tener sus giros y dramas típicos de las producciones turcas, se centra en la esencia de la relación. Vemos sus inicios, a menudo llenos de malentendidos, de obstáculos, de esa tensión que precede a la caída libre en el amor. Vemos cómo se conocen, cómo empiezan a verse de otra manera, cómo los pequeños detalles, las conversaciones tardías, los momentos de vulnerabilidad compartida, van construyendo un puente entre sus almas. Y a medida que esa conexión se fortalece, también lo hacen los conflictos. Porque, seamos sinceros, ¿qué sería una historia de amor sin sus desafíos? Los personajes de Kerem y Ande no son perfectos, y eso es otra de las claves de su éxito. Tienen sus defectos, sus miedos, sus inseguridades. Kerem puede ser impulsivo, a veces terco, con un pasado que lo persigue. Ande, por su parte, puede ser cautelosa, con heridas que aún no han sanado. Pero es precisamente en esa imperfección donde reside su humanidad, y donde el público encuentra un reflejo de sí mismo. Nos identificamos con sus luchas, celebramos sus triunfos y sufrimos con sus dolores. Y cuando finalmente superan los obstáculos y se dan cuenta de que lo que sienten es más fuerte que cualquier cosa, la alegría que sentimos es inmensa, es catártica. Hablemos un poco de las escenas que realmente nos han dejado sin aliento. Esas miradas que parecen durar una eternidad, donde el tiempo se detiene y solo existen ellos dos. Esos abrazos que transmiten consuelo, que curan heridas invisibles. Son los pequeños gestos, como una mano que busca la otra en medio del caos, o una sonrisa que ilumina el rostro del otro cuando más lo necesita. Los creadores de la serie han sido maestros en capturar esos momentos íntimos, esos detalles que hacen que una relación cobre vida. Y gracias a la dirección, a la cinematografía, a la música, cada escena se siente como una obra de arte. Pero el éxito de Kerem y Ande no solo se basa en la química de sus protagonistas o en una buena historia. Hay algo más profundo, algo que resuena a nivel universal. Su romance representa la esperanza. Representa la idea de que, a pesar de las dificultades, del dolor, de las decepciones, el amor verdadero existe y puede encontrarse. En un mundo que a menudo puede sentirse solitario o complicado, ver a dos personas encontrarse, apoyarse mutuamente y construir un futuro juntos es increíblemente inspirador. Es un recordatorio de que la conexión humana, el afecto, el cuidado, son pilares fundamentales de nuestra existencia. Además, la narrativa a menudo aborda temas importantes como el perdón, la superación de traumas pasados, la importancia de la comunicación, y la fuerza que se puede encontrar en una relación sólida.
Estos no son solo elementos de una trama romántica, son lecciones de vida. Y cuando estas lecciones se presentan a través de personajes tan carismáticos, o si una historia tan cautivadora, el impacto es mucho mayor. La audiencia no solo se entretiene, sino que también se siente conmovida, reflexiona sobre sus propias vidas y sus propias relaciones. Otro aspecto fascinante es cómo la fama y la presión del mundo del espectáculo pueden afectar una relación. En muchas de las tramas secundarias vemos cómo la fama, los paparazzi, los rumores y las expectativas de los demás pueden ser una carga pesada. Esto añade una capa de realismo a su historia, haciéndola aún más interesante. Nos muestra que incluso cuando dos personas se aman profundamente, el mundo exterior puede intentar interponerse en su camino. Y la forma en que Kerem y Ande luchan juntos contra estas presiones es digna de admiración. Y no podemos olvidarnos del fandom. El impacto de Kerem y Ande ha sido tan grande que ha generado una comunidad global de seguidores. Hablamos de personas que crean fanfics, que comparten memes, que analizan cada escena en detalle, que traducen diálogos y que organizan proyecciones conjuntas. Esta comunidad es una prueba del poder que tiene esta historia para unir a la gente, para crear lazos de afecto y para compartir la pasión por estos personajes. Es un verdadero fenómeno social. Pensemos en la banda sonora. La música que acompaña sus momentos, tanto los alegres como los melancólicos, es fundamental. Las canciones elegidas, los momentos en que suenan, refuerzan las emociones que están viviendo Kerem y Ande. Una melodía suave para un momento íntimo, una canción enérgica para un momento de celebración, o una melodía triste para un corazón roto. La música es el vehículo perfecto para transportar al espectador directamente al centro de sus sentimientos. La serie, como muchas producciones turcas, se caracteriza por su habilidad para crear personajes complejos. No hay héroes ni villanos puros. Incluso los personajes que inicialmente pueden parecer antagonistas, a menudo tienen sus motivaciones, sus propias historias que los han llevado a actuar de cierta manera. Esto hace que la narrativa sea mucho más rica, más matizada. Y en el centro de todo, siempre está Kerem y Ande, su amor como un faro que guía a través de la tormenta. La forma en que se manejan los conflictos también es notable. No se trata solo de gritos y discusiones. A menudo vemos momentos de reflexión, de conversaciones honestas, de intentos por entenderse mutuamente, incluso cuando es difícil. Estos son los momentos que demuestran la madurez de la relación, su capacidad para crecer y fortalecerse a través de las adversidades. Y es precisamente esa resiliencia lo que hace que su amor sea tan admirado. Además, la evolución de los personajes a lo largo de la serie es otro punto a destacar. Vemos cómo aprenden de sus errores, cómo crecen individualmente y como pareja. Kerem puede empezar siendo más egoísta o impulsivo, pero a medida que Ande se convierte en una parte importante de su vida, vemos cómo se vuelve más reflexivo, más protector. De la misma manera, Ande, que puede haber empezado con barreras emocionales, se abre gradualmente al amor y a la vulnerabilidad. Esta progresión los hace aún más entrañables. La ambientación, los paisajes, la forma en que se filma, todo contribuye a crear la atmósfera perfecta para este romance. Las escenas en la playa, los paseos nocturnos por la ciudad, los momentos hogareños en sus apartamentos, cada escenario se convierte en un telón de fondo que realza la intimidad de su relación. Es como si el entorno mismo estuviera enamorado de ellos. Y volviendo a la conexión con el público, ¿cuántas veces hemos suspirado con ellos, hemos sentido esa mariposa en el estómago cuando ellos la sentían? Esa capacidad de evocar emociones tan fuertes es lo que diferencia a una buena historia de una historia que se convierte en un fenómeno mundial. Kerem y Ande han logrado tocar las fibras más sensibles de millones de personas. Han demostrado que el amor, en su forma más pura, es universal. En resumen, Kerem y Ande, el amor que conquistó al mundo y el romance que todos miran, es mucho más que una simple serie de televisión. Es un testimonio del poder duradero del amor, de la importancia de la conexión humana, y de la capacidad de las historias bien contadas para trascender fronteras y unir a personas de todo el planeta. Su química innegable, sus personajes complejos y humanos, una narrativa que equilibra el romance con el drama, y la profunda resonancia emocional que provocan, son los ingredientes clave de su éxito global. Han demostrado que cuando el amor es genuino y se representa con autenticidad, puede tocar corazones en todas partes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje para explorar el fenómeno de Kerem y Ande.
Espero que hayan disfrutado de este repaso y que hayan sentido un poco de esa magia que envuelve su historia. Nos encantaría saber qué es lo que más les gusta de Kerem y Ande, cuáles son sus escenas favoritas, o si este romance les ha inspirado de algo. Una manera. Dejen todos sus pensamientos y comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber su opinión. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias que nos emocionan, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman el romance y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.